a tratar de mostrarles, y si quiere demostrarles a todos que este sin duda es un tema complejo, hay una problemática, pero que estamos preparados, y que a pesar de que hay varios aspectos que son inevitables, estamos preparados para darle un manejo adecuado a lo que está ocurriendo en el país. Pero quiero empezar por donde empezó el senador Ospina, y si se quiere, planteando que él hace una asociación, o saca una conclusión que yo creo que es equivocada. Nos está diciendo que en el fondo el problema del manejo de esta patología es un problema del sistema de salud y que hay condiciones estructurales en nuestro sistema de salud que impiden un buen manejo. Yo creo que eso es falso. Y voy a tratar de demostrar por qué esa inferencia es equivocada y empiezo, dijéramos, con algunos ejemplos, senador Ospina, que usted debería tener en cuenta. Colombia en los próximos años, más bien en los años anteriores, ha sido reconocida en éxitos y avances importantes de salud pública. Éxitos que el país no reconoce plenamente y que no caben de esa inferencia que usted hace, senador. Hablemos, si se quiere, de una enfermedad transmitida por vectores, la malaria. Colombia ha sido reconocido por 2 o 3 años consecutivos como campeón mundial en la lucha contra la malaria en la región. Es una enfermedad transmitida por vectores. Inmerso en nuestras administraciones de salud pública en el mismo sistema que usted presenta como incapaz para lidiar con este tipo de problemas de salud pública. Hace un poco más de un año, Colombia fue el primer país en desarrollo, o del mundo, en eliminar la oncocercosis o ceguera de los ríos, que estaba por allá infestada en un resquicio del Pacífico Caucano, de la labor renovada, dijéramos, de un grupo de saludistas operando en el mismo sistema. Usted lo conoce bien, representante. Parte de las cosas que se han dicho, y yo creo que uno tiene que empezar aquí a tener las comparaciones como toca, es mostrar ese aumento, por ejemplo, de los casos de dengue en el país y de allí colegir, creo yo equivocadamente, entonces que estamos fracasando y estamos fracasando sistemáticamente. Yo creo que en esto, senador Ospina, de allí radica la dificultad de hacer un análisis concienzudo de las intervenciones de salud pública y cuál es el grupo de comparación, dónde está el contrafactual, quién nos está diciendo qué habría pasado en el país si no hubiéramos hecho lo que hicimos. ¿Y por qué no trae usted, por ejemplo, comparaciones con otros países donde la tendencia ha sido incluso superior a la que estamos observando en Colombia? Usted dice al final de la presentación que es a pesar del cambio climático, a pesar de lo que está ocurriendo, está pasando lo que no está pasando. No es a pesar. Precisamente uno tiene que tener en cuenta en este tipo de análisis que hay unas condiciones climáticas que están cambiando y que explican en buena medida, yo diría, en la mayoría de las tendencias que usted mostró. Usted lo dijo. Pero el calentamiento global nos ha llevado a una hiperendemia. Nosotros tenemos aquí las cifras, los índices del mosquito, de dónde el mosquito han venido subiendo, primero en los 1600, después en los 2000, ya va subiendo hasta los 2200. Si usted hubiera mostrado esa gráfica que mostró varias veces sobre el aumento de los casos de dengue para algún país del Caribe, centroamericano, incluso latinoamericano, digamos cualquier cosa, para Costa Rica o Brasil, hubiera mostrado exactamente lo mismo. Y Costa Rica y Brasil tienen sistemas de salud públicos. Y alguien entonces hubiera hecho en esos países la inferencia equivocada que esos sistemas tampoco funcionan para luchar con la enfermedad, porque vimos la misma tendencia. Aquí con lo que estamos luchando es con un cambio sustancial, digamos, en las condiciones que hace que estas patologías se vuelvan más difíciles de combatir. Lo mismo podría decirse, yo creo que Latinoamérica ya recorrió ese camino con respecto a los índices o las tasas aédicas que usted muestra. Porque de alguna manera usted muestra esas tasas y nos dice, mira, aquí hemos fracasado sistemáticamente en el control del mosquito. Yo creo que eso también es falso. Eso también es falso porque ¿dónde está el contrafactual? ¿Dónde están los ejemplos de casos exitosos? Incluso ahora me decía el doctor Fernando de la Hoz, el control de vectores ha incluso fracasado sistemáticamente, por ejemplo, en los Estados Unidos. ¿Dónde está la historia que habría que contar sobre lo que ocurrió en el continente latinoamericano en los años 60 y 70, donde esos mosquitos desaparecieron con el DDT? Y después vino la reinfestación, comenzando por el año 1975. Y hoy el DDT está prohibido. Y ese tipo de intervenciones que se dieron en ese momento ya no están al alcance de las autoridades de salud pública. Y tenemos entonces que recurrir a las otras intervenciones que son más complejas. Y usted dice, otros países han tenido éxito, yo sí los quiero ver.
Yo sí quiero tener una comparación concienzuda que muestre Colombia como un fracaso y otro país como un éxito. No la tenemos. Y yo creo que sí hace falta esa comparación. No estuvo en su presentación. Usted fue alcalde de la ciudad de Cali. Y usted, yo creo que se dio cuenta como alcalde, porque en Cali tenemos índices muy altos de dengue, de las dificultades, dijéramos, de controlar este tipo de brotes, porque no son fáciles, si no están al alcance, a la mano de las autoridades de salud pública. Yo no creo que sea con un app en el celular o con campañas de participación comunitaria como vamos a resolver este problema de la noche a la mañana. Tenemos que hacerlo mejor, seguramente. Pero yo creo que en la primera parte de su presentación había una comparación injusta, mostrando simplemente una tendencia en Colombia como evidencia del fracaso, pero una omisión de tendencias parecidas en sistemas de salud distintos, que nos sugerirían por lo menos que yo no creo que sea lo que estamos observando, el reflejo inmediato de un sistema fracasado, sino un problema de salud pública creciente, asociado entre otras cosas a la realidad del cambio climático que usted conoce bien, y que hace que todas las autoridades de salud pública en todo el continente, o en buena parte del continente, tengan que nadar contra una corriente tormentosa y difícil. De allí, dijéramos, la dificultad de hacer la evaluación de impacto de estas intervenciones en salud pública. Yo vuelvo y repito, el punto puede ser académico, pero yo creo que es fundamental. La evaluación de impacto necesita un contrafactual, necesita un grupo de comparación. Uno no puede decir que las políticas fracasan cuando simplemente dice los casos aumentan, ergo las políticas fracasan. Eso no es así. ¿Qué habría pasado si no tuviéramos los recursos invertidos en enfermedades transmitidas por vectores? ¿Qué habría pasado si no se hubieran hecho esas inversiones ingentes? Esa es la pregunta que tenemos que hacer y yo creo que eso es importante tenerlo sobre la mesa. Entonces yo creo que ese es un debate que tenemos que dar, pero yo no creo que uno pueda decir que lo que ha hecho el país pueda ser resumido como un fracaso sin atenuantes. Y vuelvo a llamar la atención sobre las necesidades y comparaciones que el senador Ospina se me dio con respeto y con cariño, yo no vi en su presentación. Quiero que volvamos ahora a el chikungunya. ¿Trajo las comparaciones usted? ¿Qué? Aquí tengo algunas. ¿Con otros países? Aquí tengo algunas. Me gustaría que la viéramos, señor. Ahorita muestro cómo ha evolucionado, dijéramos, en otros países el dengue hemorrágico y otras cosas. Volvamos entremos, dijéramos, en materia con el tema de chikungunya. Miren un poco la distribución geográfica del dengue, cómo ha ido creciendo, pero bueno, para no perder un poco el hilo, ahora al final tenemos las comparaciones. Empecemos con el virus del chikungunya, empecemos con una realidad. Aquí está este librito, que quiero que todos vean, lo publica hace ya varios años la Autoridad Mundial en la materia, el CDC, en Atlanta, de los Estados Unidos. Y aquí hay una afirmación muy interesante que todos deberíamos tener en cuenta. Dice por acá en la página 49, no hay ninguna evidencia que sustente que se puede prevenir efectivamente la introducción y la diseminación del virus del chikungunya. Iba a llegar, tenía que llegar. Vuelvo y repito, aquí lo dijo claramente hace 4 años. No hay ninguna evidencia de políticas que podrían haber evitado esa introducción y esa diseminación. Como iba a llegar, yo creo que la pregunta relevante es si hicimos lo que tocaba. Y usted, senador Ospina, hizo un recuento interesante de las diferentes advertencias de las autoridades internacionales de salud, OMS, OMS y demás, pero yo creo que omitió en su presentación lo que el país hizo. Es como si nos estuvieran tocando la puerta, anunciando todo el día, mire que les va a llegar esa crónica de la evidencia anunciada y nosotros estuviéramos de brazos cruzados esperando que nos llegara, sin hacer absolutamente nada. Eso no fue así. Y tal vez con el riesgo de aburrirlos, yo quiero presentarles otro recuento que podríamos poner en paralelo al que presentó el senador Ospina, donde estaban las diferentes advertencias que nos estábamos haciendo, pero al mismo tiempo nosotros estábamos haciendo cosas, tomando medidas, preparándonos efectivamente para darle manejo a esta problemática. No para evitarla plenamente, un tema al que volveré en un minuto. Y hago este cronograma, este recuento, yo creo que es importante que tengamos todos en mente. Las primeras preparaciones incluso pasan antes de esa advertencia primera que se dio, el senador Ospina, el 23 de septiembre del año 2010. Algunos meses antes, el Ministerio de Salud, y en particular el Instituto Nacional de Salud, en junio del 2010,
se certificó en su capacidad de laboratorio para hacer diagnóstico del virus del chikungunya. Fue el primerito, junio del año 2010. Pasa el tiempo, y ya lo cuento más rápido. En octubre del año 2012, en una reunión en su momento, en la Reunión Nacional de las Enfermedades Transmitidas por Vectores, que hacemos sistemáticamente, se incluye por primera vez el chikungunya en el temario. Y en esa misma reunión, estamos hablando de octubre del año 2012, llevaba yo un mes en el ministerio, se distribuyó la Guía Internacional de Preparación para su posible introducción. Esta es la Guía Internacional, ya se las había mostrado. Ya empezamos a tocar el tema en las instancias o los ámbitos institucionales apropiados, en este caso las reuniones nacionales sobre enfermedades transmitidas por vectores. El 1 de abril del año 2013, nuestro Centro Nacional de Enlace, usted seguramente recibe las notificaciones que hacemos diarias, inició el monitoreo de noticias sobre casos de chikungunya en las Américas. Es el monitoreo que tenemos que hacer de manera sistemática. Eso se hizo 1 de abril del año 2013. El 7 de enero de este año, 2014, realizamos la primera evaluación de riesgo de una posible introducción del virus del chikungunya en Colombia. 3 días después, el 10 de enero, el Ministerio elabora el plan de vigilancia y gestión de riesgo ante la eventual y casi cierta introducción del virus del chikungunya. Ese plan de vigilancia tiene, podemos discutirle más adelante, las 3 etapas de preparación, introducción y transmisión sostenida. 6 días después, el 16 de enero del año 2014, se incluyó ya todos los jueves, cuando se hace una reunión, el monitoreo del avance del chikungunya en las Américas. El 12 de marzo emitimos la circular 14 en forma conjunta en el Ministerio del Instituto Nacional de Salud, que le da las directrices a todas las entidades territoriales. El 27 de junio hicimos un primer boletín de prensa. El 19 de julio, en esas labores pedagógicas que usted señalaba, hicimos todo el conversatorio con los medios de comunicación. El 18 de julio emitimos otro primer boletín. Me acuerdo que usted hizo un comentario en la prensa en su momento sobre un primer caso importado que identificamos en el departamento del Valle del Cauca. A finales del mes de julio compramos 2.000 pruebas adicionales para chikungunya, con el objetivo de fortalecer los laboratorios nacionales de referencia, algunos de los laboratorios departamentales. A finales del mes de agosto asistimos, y ahora vamos a observar los resultados de esa preparación, a un taller regional de vigilancia en la República del Paraguay. El 29 de agosto se terminó la construcción del plan de respuesta nacional, que hoy está colgado en la página web del ministerio, allí pueden verlo para quienes lo quieran ver. El 10 de septiembre realizamos otra rueda de prensa para anunciar la inminente llegada del virus al país, dado que ya existían casos en Panamá y Venezuela. Para que todos lo tengamos en cuenta, Brasil anunció hoy su primer caso autóctono. El 11 de septiembre activamos la central de mando. Estuvimos el 11 de septiembre con el viceministro, el doctor Fernando de la Rou, director del Instituto Nacional de Salud, con las autoridades del departamento de Bolívar, coordinando las diferentes acciones. Y el 12 de septiembre citamos a las autoridades departamentales de todo el país y haremos una próxima reunión para seguir coordinando las acciones. No quiero ser exhaustivo, pero yo creo que aquí se muestra claramente que nosotros sí reaccionamos a las diferentes alertas de las autoridades internacionales de salud pública. Yo creo que eso vale la pena también tenerlo en cuenta en ese recuento. Los temas presupuestales han generado, yo creo que un debate interesante estos días. Yo creo que ahí hay que decir, dijéramos, dos cosas. Primero, estos son, allá están proyectados los recursos con los que cuenta el país para las enfermedades transmitidas por vectores, para las 5 que tenemos. Ahí está el dengue, está el chikungunya, malaria, leishmania y Chagas. Para algunas de las actividades de dengue, no he dicho, las actividades que se hacen para dengue también aplican para chikungunya. Miren que son recursos, dijéramos, importantes, no despreciables desde ningún punto de vista. Uno, si fuera a hacer una comparación, esa no la tenemos, dijéramos, tan clara, pero hacíamos ahora, si uno mira cuánto invierte el país por habitante o por población vulnerable en transmisión vectorial, yo diría que Colombia es uno de los países que más invierte en la región.
Usted planteaba la pregunta, yo creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer todos los días. ¿Están teniendo el impacto que deberían tener? Probablemente no. Tenemos seguramente que fortalecer capacidades en las regiones, pero uno no puede decir que este tema está desatendido presupuestalmente, todo lo contrario. Como necesitamos complementar estas acciones con otro tipo de acciones, sobre todo de coordinación intersectorial, transmitimos los 6.000 y tantos millones, que fue lo que usted mencionaba, y que le anunciamos a la prensa la semana pasada y que ahí están, digamos, estipulados en la gráfica. 6.400 para lo que se conoce ahí como ese funcionamiento extraordinario. Yo creo que es importante decir, porque se ha dicho de otra manera, se tuvo un artículo en la revista esta semana que tenía un titular amarillista diciendo que nos habíamos olvidado los recursos para el chikungunya. Eso no es verdad. Los recursos estaban ahí y hacían parte, dijéramos, de una estrategia que tiene el país, que tiene que ir flexibilizando según el cambio de las condiciones epidemiológicas. Y son recursos importantes, ingentes, que vuelvo y repito, superan los 70.000 millones de pesos. Usted dice que nos ha faltado también en el tema de la capacitación de la población. Seguramente podemos hacer más, pero yo le invito a que mire las guías de manejo clínico, guías de manejo que están siendo socializadas con todas las entidades prestadoras de salud, haciendo un énfasis importante con las empresas sociales del Estado. La reunión que tenemos con los secretarios de salud precisamente es para eso. Pero aquí estamos, dijéramos, inmersos en una capacitación importante. Le cuento una anécdota rápida que vivimos con el señor viceministro y con el doctor de la Hoz en el municipio de Mahates el viernes pasado. Los médicos que estaban trabajando allí fueron capaces de hacer un diagnóstico certero de lo que estaba ocurriendo, de alertar a las autoridades de salud pública nacionales y de darle un manejo clínico casi perfecto a la enfermedad, tanto que les hicimos un reconocimiento. Cuando estaba haciendo yo la rueda de prensa en el municipio de Mahates, yo les quise decir a las dos médicas, a la médica María Angélica, me acuerdo que María, venga, cuéntenos lo que hizo, porque usted de alguna manera es un ejemplo para el país. Seguramente hay que hacer más cosas, pero yo creo que también, o sería inexacto decir que no estamos preparados y que esto nos cogió, digamos, con la guardia abajo o con los brazos cruzados. Hay una guía de manejo clínico, hay una campaña de comunicación permanente con las empresas sociales del Estado y hay una campaña pedagógica que vamos a seguir intensificando en los próximos meses. Comunicación es importante. Yo no veo mucha televisión, seguramente usted tampoco, senador Ospina, no tenemos mucho tiempo. En este momento están pasando 3 comerciales sobre dengue. Yo creo que es importante tener eso en cuenta. Y vamos a empezar desde la semana entrante a pasar los comerciales sobre chikungunya. Esa labor de comunicación nacional, por supuesto, tiene que complementarse con un trabajo comunitario de ámbito más local, y ese es el trabajo que tienen que hacer las secretarías de salud, y para eso las hemos convocado. El senador Ospina empezó su presentación diciendo no podemos negar el problema, no lo queremos negar, pero yo creo que todos como agentes políticos y la población, digamos, está pendiente de lo que decimos y lo que hacemos, tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad es que seamos capaces de diagnosticar y dimensionar de manera exacta lo que está ocurriendo. Y quiero que pensemos entre todos un poquito la dimensión del problema que se nos viene encima. Y quiero mostrarles los estimativos de lo que puede pasar en el país, que no es fácil. La línea roja muestra la evolución estimada del número de casos en el país. Perdón, esto es República Dominicana, que es el modelo que nosotros estamos, dijéramos, adoptando. El caso de lo que se estudió en Paraguay fue, dijéramos, estos modelos de propagación, que tiene que ver algo con lo que usted dijo bien, senador Ospina, y yo creo que eso tiene toda la razón. Tenemos unas condiciones que no son fáciles. La existencia de vectores competentes en buena parte del país, una población inmunológicamente virgen y unas fronteras porosas con otros países que nos hace que aquí haya unas condiciones bastante favorables para la introducción y la diseminación rápida del virus del chikungunya. Si nosotros trasladamos, dijéramos, ese estimativo, esa curva que ustedes pueden ver con ese crecimiento exponencial, esto es con esa atenuación que también es rápida al caso del país, y lo convertimos, dijéramos, en un modelo por departamento, quisiera mostrarle los casos.
Yo creo que es importante que todos los tengamos en cuenta. Esta es la estimación por departamento. Creo que esto, digamos, es importante que todos los tengamos en cuenta. Estos son proyecciones para los próximos meses, año 2014. Esto es lo 5 o 6 meses, pero es básicamente la realidad de 2014, porque después viene la atenuación. Dijéramos, las condiciones usted nos dice bien, mucho mosquito, muy competentes los vectores, población inmunológicamente virgen y un país bastante vulnerable por nuestras condiciones climáticas y geográficas, entre otras. Estamos entonces estimando que vamos a tener 670.000 casos distribuidos de esa manera. Y miren que su departamento del Valle del Cauca tiene un número alto. Senador Espina, de más de 100.000 casos, en Antioquia de 122.000. Seguramente lo que vamos a tener, esto es un tema dilatado en el tiempo. Los primeros brotes, ya saben ustedes, están en el departamento de Bolívar, en la costa Caribe. Ya hay indicios de que hay algunos casos diagnosticados en el Atlántico, y también se habla de algunos municipios, entre ellos el municipio de Ovejas, en el departamento de Sucre. Esto es lo que estamos pensando. Hay una dificultad adicional que la mencionaba el senador, yo creo que tenemos que tener en cuenta. Esto va a ocurrir de manera simultánea traslapada con el dengue, una realidad que no podemos evitar. Qué pena interrumpirlo. Una pregunta: ¿qué parámetros se tuvieron en cuenta para esta proyección? Digamos, tenemos dos cosas. Tenemos las condiciones geográficas del país que están, digamos, en el mapa, y teniendo en cuenta la curva de introducción, la forma como lo mencionan los casos de República Dominicana, o sea, extrapolando esta curva a las diferentes condiciones geográficas y climáticas del país. Ahí todos lo sabemos, en ese modelo de proyección tiene en cuenta las condiciones, digamos, de cada municipio y cada departamento, más una curva de introducción que suponemos, yo creo que el supuesto tiene sentido, que va a ser similar a la que ocurrió y que está mejor documentada en la República Dominicana. Recuerden, son 860 municipios, 81% de los municipios del país que son vulnerables. Volvamos, dijéramos, a la gráfica de los municipios, a la tabla. Esto va a ocurrir simultáneamente con casos de dengue. Uno de los problemas que tuvimos en Maates casualmente fue que cuando tuvimos los primeros casos y la primera alerta de que algo allí estaba ocurriendo, los primeros diagnósticos mostraron la existencia de dengue, o sea, esa comorbilidad, y eso hizo que el diagnóstico de chikungunya se demorara algunos días, o de pronto alguna semana o 10 días aproximadamente, porque se confundió inicialmente con dengue, pero así ocurre. Y así ocurre en todos los países afectados. O sea, la simultaneidad del dengue y el chikungunya no es una peculiaridad colombiana, ni mucho menos. Es, dijéramos, todo lo contrario. ¿Cuáles son los efectos que más nos preocupan? El senador mencionó varios. Primero están los efectos sobre la salud de la población, que son los primeros. Nosotros incidimos en sus tasas de cronicidad, en sus tasas de secuelas y en sus tasas de letalidad. Si uno mira esos casos esperados que se aproximan a los 700.000, se puede traducir más o menos en 80.000 casos crónicos que van a tener dolores articulares por meses, en algunos casos que no son muchos, por años, que son los de las secuelas. ¿Cuántas muertes puede haber? Usted mismo lo dijo, las tasas de mortalidad y letalidad no son muy grandes. No tenemos todavía mucha información. Si uno fuera a extrapolar las tasas de mortalidad que tenemos en las Américas, podríamos hablar de 15 muertes por chikungunya en el país en el año 2014. Esa es, dijéramos, la estimación que tenemos más a la mano. Entonces, 700.000 casos, 80.000 crónicos, 4.300 con secuelas, 15 muertes, son lo que nos permiten corregir hoy los modelos de estimación que tenemos. Digamos, la mejor inteligencia epidemiológica. El país tiene profesionales competentes, preparados al respecto. Hay, digamos, un primer problema. El segundo tiene que ver con la congestión de los servicios de salud, lo que esto le cuesta a nuestro sistema de salud.
Eso, dijéramos, también nos preocupa, porque tenemos unas condiciones vulnerables, ya tenemos, dijéramos, congestión y servicios de urgencias en el país. Sin embargo, nosotros creemos que con la vía de manejo clínico y con una buena campaña de comunicación podemos evitar buena parte de la congestión de nuestros servicios de urgencia, y tampoco creemos que este vaya a ser un tema que vaya a desbordar financieramente el Sistema General de Seguridad Social en Colombia. Hay una comparación que todos tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de este número de casos, 700.000, 800.000, y es el número, el país tiene dos picos respiratorios, uno en abril y el otro será en octubre y noviembre. Eso lleva, dijéramos, a un número de casos en ambos casos que superan el 1.000.000, que congestionan nuestros servicios de salud, dijéramos, estacionalmente en estas dos épocas del año, pero que, valga la pena decirlo, es incluso mayor que lo que tenemos aquí. Y nosotros podemos lidiar sistemáticamente, cada año lo hacemos con problemas, pero cada año lo hacemos y lo hacemos exitosamente, creo yo, con esos picos epidemiológicos asociados a enfermedades respiratorias. Pero tampoco podemos bajar la guardia. Ese es el ejercicio que yo llamo de dimensionar esto adecuadamente. ¿Cuál es la métrica que tenemos que utilizar de comparación? Tenemos 700.000 casos, son muchos. Y si tenemos casos de 87.000 personas que van a presentar algún tipo de cronicidad, son muchos. Pero visto, dijéramos, en el global de las situaciones del país, recuerden que Colombia tiene cada día más de 1.000.000 de actividades en salud, diariamente, 1.000.000 de actividades en salud. Hay otros temas más difíciles de manejar y que de alguna manera escapan lo que puede hacer el Ministerio de Salud y donde yo hago a los medios de comunicación y a todos los que tenemos esta responsabilidad. Y es el tema de cómo vamos a manejar esto para no ir a afectar el turismo y no ir a tener un efecto sobre la actividad económica en las regiones afectadas. Nosotros teníamos unas cifras distintas sobre los impactos sobre el turismo en República Dominicana. Se habla del 30% de disminución del turismo, no sé si es por ingreso de personas o por 19. Bueno, yo creo que esto seguramente va a tener un impacto sobre el turismo. El turismo en República Dominicana, yo no creo que el impacto nuestro sea más grande por una razón obvia, y es que el turismo de República Dominicana es un turismo extranjero que se ahuyenta más fácil ante estas cosas. El turismo, dijéramos, en nuestros países todavía, en nuestras ciudades más afectadas todavía depende del turismo nacional. Entonces yo creo que una persona de Neiva que tiene el chikungunya no dejar de ir a Cartagena o buscar el chikungunya, eso es otro tema. No estamos previendo usted ya está haciendo campañas turísticas libre de chikungunya, decirle a la ciudad de que puede hacer una campaña para su departamento. Pero sinceramente, ya para hablar más sinceramente, no creo que esto vaya a tener, y no lo estamos previendo así, un impacto catastrófico sobre el turismo. Ya la reunión que tuvimos en Cartagena la semana pasada nos reunimos con la actividad de turismo, y en este es un reto de todos, un reto, dijéramos, de comunicación que tenemos que manejar bien. A veces las anécdotas son más eficaces a la hora de transmitir estos sentidos y ciertos mensajes de calma. Yo pude ver a algunos de los pacientes en Mahato la semana pasada, conversar con ellos, pero la verdad no era un tema que uno viera una población dramáticamente enferma. Incluso después de 2 o 3 días ya se estaban sintiendo bien, decían que se sentían bien, no había, digamos, gran preocupación. La preocupación surgió más inicialmente cuando comenzaron los síntomas, la gente no sabía qué tenía. Después que se hizo el diagnóstico fue certero y se comunicó efectivamente, la gente, digamos, estuvo más tranquila. Y nosotros tenemos que hacer ese equilibrio complejo entre decir, no es que estemos subestimando ni mucho menos el problema, pero tampoco lo podemos sobreestimar porque eso puede ampliar las consecuencias adversas de lo que estamos viviendo. ¿Cómo en la comunicación lograr ese equilibrio? No es fácil, porque creo que es una responsabilidad que tenemos todos y queremos, dijéramos, hacerlo bien. Yo quiero entonces, dijéramos, resumir mi intervención transmitiendo, digamos, 3 mensajes. El primero, yo no creo que uno pueda decir de buenas a primeras que nuestro sistema de salud no está preparado para lidiar con este desafío de salud pública. Sí está preparado, nos tenemos que seguir preparando, pero sí está preparado.
Segundo, yo no puedo decir que uno haciendo un análisis retrospectivo de lo que se ha hecho pueda decir que simplemente se ha fracasado de manera sistemática. Las condiciones son difíciles. El cambio climático hace que estemos nadando contra una corriente, digamos, compleja. Pero yo creo que el país ha tenido éxito en el control de algunas de estas enfermedades tropicales y lo ha hecho bien. Y así nos lo han reconocido muchas agencias internacionales. Yo creo que de todos, como comunidades, por eso los sentimos orgullosos. El tercero, que sí estábamos preparados y que fuimos respondiendo sistemáticamente a las alertas y advertencias de las autoridades de salud pública, y quisiera ahora dejarles, dijéramos, esta lista exhaustiva, no las leí todas, de 21 acciones que se tomaron desde el año 2010, pero sobre todo desde el año 2012 para irnos preparando como ministerio, como entidades territoriales y todas las autoridades para lo que era, lo dije también, inevitable. Y tercero, que presupuestalmente en los temas de pedagogía o en la difusión de las guías de manejo, y en los temas de publicidad seguramente tenemos que hacer ajustes, porque ahí están los recursos. Vamos a seguir afinando la publicidad y vamos a seguir haciendo, digamos, una labor pedagógica. Tenemos la semana entrante la visita de un experto internacional. Tal vez el que más sabe, vamos a estar con él en la ciudad de Cali, vamos a estar con él en la ciudad de Cartagena y lo vamos a tener aquí en Bogotá. Eso va a ser también una campaña de pedagógica que nos va a seguir afinando esta comunicación, porque yo creo que este tipo de problemáticas de salud pública no solamente es un desafío para los centros y los servicios de salud, es un desafío para todos como autoridades. Yo creo que esta persona nos va a enseñar bastante. Y a pesar del problema y a pesar de las preocupaciones que tenemos, 7.000 casos, 80.000 enfermedades crónicas, no es simplemente bastante cruzado de brazos. Yo puedo darles esa parte de tranquilidad y decir estamos preparados y vamos a seguir estando preparados para darle manejo a un problema que era más o menos militar. Pero creo que estos debates de control político son eso, un acicate, que uno no se puede quedar dormido para seguir trabajando y seguir preparándonos para hacer lo que toca ante un problema real. Muchas gracias.